Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La violencia continúa sembrando la zozobra entre los hondureños, quienes aún no perciben una reducción en la delincuencia, por lo que se preguntan si en realidad los esfuerzos de las autoridades de seguridad son efectivos o simplemente es una batalla que no pueden ganar al verse sobrepasados por las organizaciones criminales que no descartan podrían estar infiltradas en las fuerzas del orden. En los últimos días, una mujer y su hijo fueron asesinados en Santa Bárbara. En la capital hondureña, mataron a una pareja y acabaron con la vida de una dama. Dichas cifras son solo una muestra de los niveles de violencia que prevalecen en el país, mientras los entes policiales afirman que pese a estos datos, el número de muertos sigue a la baja. Declaraciones que para los ciudadanos no tienen sentido, puesto que al día se escuchan de asesinatos en alguna parte de la nación. Según estadísticas de diferentes sectores, más de 80 mujeres han sido ultimadas en lo que va del año. Sin embargo, el 15 de abril, las autoridades de seguridad detallaban que Honduras registra una reducción del 22,5% en muertes violentas de mujeres, y en ese momento solo contabilizaban 62 asesinatos de mujeres, cifra que disminuyó en comparación al 2024. Por otra parte, la Policía Nacional defiende que sus acciones están generando buenos resultados, como el estado de excepción, el cual ha puesto tras las rejas a cientos de delincuentes que provocan los altos niveles de delincuencia. Además, señalan que otro motivo de la violencia es el narcotráfico, flagelo que inunda las calles del país y llevando a los más jóvenes a caer en estos vicios que los endeudan y posteriormente serían los blancos de estas organizaciones delictivas que al no pagarles los matan. Las autoridades precisan que el estado de excepción es la mejor herramienta que tienen para mantener una cifra a la baja de homicidios, y la muestra son los índices del año anterior y que fueron respaldados por el Observatorio de la Violencia de la UNA. Pero el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emite un documento en el que señala que en más de 800 días bajo estado de excepción en Honduras se han registrado más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que recomiendan al Estado de Honduras que cese esa medida, ya que lejos de generar efectos positivos, propicia violaciones a los derechos humanos. Uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta Honduras son los altos índices de criminalidad y violencia, principalmente la que proviene del crimen organizado. En respuesta a esta problemática, el Estado ha adoptado diferentes medidas que no han resultado eficaces y que son contrarias a los derechos humanos, como la militarización de la seguridad ciudadana, manifiesta el CONADE. Buenos días, voy a hablar del tema de seguridad esta mañana, miércoles 14 del 2025, y antes están las autoridades de seguridad conmigo esta mañana, también representantes de la sociedad civil y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero antes voy a ir al norte del país. Shirley Martínez, tengo el relato. Ayer este tema de Corium, la gente, había una buena cantidad de policías, la gente se apersonó a buscar su dinero, pero Shirley, hago un resumen de lo que ha pasado en la madrugada esta mañana, cuando son las 7:07 de la mañana, ahí en el sector de Choloma, y mantenerse ahí a lo largo del programa. Estaremos haciendo contactos para ver cómo evoluciona esto. El problema es
que ayer en la Comisión Nacional de Bancos, su presidente dijo que habían 67 millones en los bancos. El gerente de Corium había dicho que había 2.500 millones. Eso Marcio Sierra dijo que no es cierto, que eran mentiras. Más 300 millones que habían incautado, son 367 millones. Y se habla de que los depósitos de la gente superan los 2.500 millones. Shirley, ¿qué ha pasado? Relátenos. Adelante. Buenos días, licenciado Valladares. Efectivamente, ya en la sede de inversiones Corium, aquí en el municipio de Choloma. Y es que desde las 10 de la noche que Iván Velázquez, representante de esta financiera, se presentó ya con el dinero junto con los veedores. Pues fue hasta las 3 de la mañana que iniciaron con la devolución del capital. Sin embargo, en las últimas horas, debido pues a la incertidumbre y largas horas de espera y hasta semanas de espera, pues aquí se ha formado un desorden debido a que los inversionistas están desesperados y ingresó un grupo que no le competía este momento para su devolución de capital, generando un caos. Y es que según el representante, con la ayuda de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, van a entregar el dinero de manera gradual, es decir, los que aportaron o iniciaron desde diciembre, enero, febrero hasta marzo, a montos menores de 39.000 lempiras, eran los que se comenzaban a entregar a partir de hoy a las 3 de la mañana. Aquí hay un grupo todavía que continúa desde esas horas de la madrugada. Sin embargo, se filtró otro grupo que no le competía debido al monto que determinado, y esto ha generado confusión, desesperación y también caos. Importante mencionar que hay presencia policial, pero esto no ha impedido el desorden y por supuesto la exigencia por parte de los inversionistas de que se les informe exactamente el día y el monto a retornar. Sin embargo, pues Iván Velázquez ha dicho que se va a retornar de estos meses los montos menores a 39.000 lempiras. La semana subsiguiente sería de un monto arriba de los 39.000 lempiras, pero menor a 75.000 y así sucesivamente. Sin embargo, este orden pues no se está cumpliendo a esta hora de la mañana y se ha estancado debido pues a las exigencias por parte de los inversionistas. Es comprensible, ¿verdad? Luego de más de 15 días de estar en larga espera y por supuesto todo lo que se ha dicho de los montos reales que pues Corium tiene para devolverles el capital. Otra situación que se está desatando aquí también, licenciado, es importante que algunos inversionistas, debido a que pusieron pues todo su capital o algunas inversiones, incluso de deudas de bancos, pues no se quieren retirar y esto pues va a generar un problema mayor debido pues que Iván Velázquez ha dicho que se les va a aceptar que continúen, mientras el Ministerio Público ha dicho que ya las funciones de esta financiera se han paralizado. Pero vea usted toda la cantidad de socios que se encuentran aquí, alrededor de 5.000 personas, y falta que lleguen la mayoría de los socios porque según ellos pues no se les ha indicado exactamente cómo se entregará este capital. Aquí ya un grupo de personas que ha permanecido en horas de la madrugada, otro que ingresó de manera desenfrenada, y esta es la que ha generado este caos, incertidumbre por parte de los inversionistas, pese a que ya se les explicó cómo se va a entregar y los montos a entregar. La gente no está dispuesta a retirarse y seguir presionando para que este día pues ya se les comience a cancelar. El objetivo por parte de Corium sí se ha dicho que ellos están dispuestos a quedarse hasta las últimas horas para poder pues avanzar en la devolución de capital e intereses lo más pronto posible. Este es el ambiente que se vive en estos momentos aquí a las afueras de Corium en el municipio de Choloma. Más de 5.000 socios aquí a las afueras, a la espera, en incertidumbre, pues algunos faltando por más de una semana sus trabajos con tal de resolver esta pues situación que atraviesan. Hoy se estaría entregando montos menores de 39.000 lempiras, sin embargo aquí hay de todo tipo de socios esperando que hoy se les cancele. Esta es la situación, licenciado Valladares, que se está viviendo aquí en la sede de Corium en el municipio de Choloma. Mientras tanto yo retorno con usted. Bien, por favor, Chile, mantenerse ahí, vamos a estar transmitiendo para estarle informando a la población. Que bueno, y ayer vi una buena cantidad de policías
transmitimos anoche, que estaban resguardando las instalaciones de Corium, tratando de mantener el orden y Dios primero, así se mantenga esto. Vamos a darle seguimiento, voy a presentar a mis invitados. Conmigo el comisionado general Robert Alberto Maradiaga, él es el director de la Dirección de Asuntos Institucionales y Comunitarios de la Policía Nacional de Honduras. Comisionado Maradiaga, buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos acá y aquí estamos, ¿verdad?, para dar respuestas al pueblo hondureño acerca del tema que hemos sido llamados como es, ¿verdad?, que la percepción de la violencia en nuestro país, cómo estamos ahí, y aquí estamos, ¿verdad? Buenos días, que Dios bendiga al pueblo hondureño. También con nosotros está el comisionado David Leonardo Ortega Paguada, es el director de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Comisionado. Muy buenos días, compañeros panelistas. Licenciado Raúl, pues gracias por la invitación y estamos para poder compartir este espacio que tengamos de discusión acerca de la percepción de la seguridad que tenemos hoy en día en Honduras y poder abrir al pueblo hondureño pues algunos consejos y cuestiones que estamos haciendo desde el punto de vista de la seguridad. Aquí ya es que se está haciendo costumbre, el comisionado general José Adonai Hernández, director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, director de tránsito, como le decimos en Honduras, aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, licenciado Raúl. Buenos días. Sí, es importante, para nosotros es importante que estemos en estos medios porque tenemos esa comunicación oficial con la ciudadanía y pues los panelistas también bienvenidos, buenos días, y esperamos pues tener una implementación o un concepto claro de cómo va la seguridad a nivel de país y en este caso a nivel de lo que es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Gracias. El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, licenciado Nelson Castañeda, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Me uno también al agradecimiento por la invitación. También un gusto poder compartir con los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que la situación es crítica, pero qué bien que tenemos funcionarios del Estado que están dando la cara y que vienen aquí a respaldar el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad, que todavía hay muchos retos y cuestiones que la percepción pues no permite dar esa buena imagen en materia de combate contra el crimen organizado. Gracias. La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Migdonia Ayestas. Licenciada Ayestas, buenos días. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y a los panelistas, a los comisionados, Maradiaga, Ortega y el Hernández y a el Nelson. Es un gusto de saludarlos y compartir este tema con ustedes precisamente porque el tema de seguridad y sobre todo la seguridad ciudadana que busca garantizar que la gente pueda sentirse libre de los riesgos y de las amenazas que muchos grupos delictivos y sobre todo esta violencia y criminalidad que nos está afectando a todos. Muchas gracias por la invitación. Licenciada, con usted quiero comenzar y luego con Nelson para después escuchar a los comisionados. ¿Qué dicen los números del observatorio de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras? De acuerdo a los estudios de ustedes, ¿cuál es la situación de la violencia en Honduras? Bueno, uno de los principales problemas es la violencia y la criminalidad. La percepción incluso de la gente cree que este es un país inseguro y eso es opinión de la ciudadanía que camina en las calles, que va en los autobuses y percibe que este se vuelve un problema. Y eso se evidencia no solo en la percepción, sino que también en los datos objetivos que se presentan, porque hay seguridad subjetiva, como es la percepción, y la seguridad objetiva, que es lo que podemos probar y medir en una escena de crimen o en una autopsia en medicina forense. Y con datos del 2023 podemos decir que en esos años y desde el año 2005, la violencia en el 2011 aumentó a 86.5 por cada 100.000 habitantes, una tasa muy alta que solo se comparó en aquella época con El Salvador, que tenía tasas de 140 por cada 100.000 habitantes. Y luego, paulatinamente, en diferentes gobiernos fue disminuyendo la violencia con todo y estrategias y el involucramiento de la
ciudadanía para reducir la violencia y la criminalidad. El año 2023, que es el que hemos cerrado con datos oficiales, eh, la tasa de homicidios disminuyó a 34.5 por cada 100.000 habitantes. Y lo que estamos viendo en el año 2024, que estamos por cerrar, con la Secretaría de Seguridad, Registro Nacional de las Personas y la Dirección General de Medicina Forense, es que vamos a tener una tasa de 27 por cada 100.000 habitantes en el año 2023. Si lo analizamos en datos, la violencia ha disminuido. Este año ya también se puede evidenciar que hay grupos especialmente vulnerables, como son las mujeres, que lejos de disminuir esa violencia contra las mujeres sigue en aumento. El Observatorio de la Violencia ha contabilizado o registrado 89 casos de violencia contra las mujeres, donde hay departamentos, igual que en todos los homicidios, hay departamentos que son especialmente violentos. El Observatorio Nacional de la Violencia año con año elabora, diseña un mapa donde establece los municipios y los departamentos más violentos del país, donde, igual que en el tema de mujeres, Olancho, Cortés y Francisco Morazán están ocupando uno de esos primeros lugares. Por ejemplo, en mujeres, Olancho han ocurrido 15 muertes violentas de mujeres y femicidios, en Cortés 13 y en Francisco Morazán 15 muertes violentas de mujeres y femicidios. Eso da cuenta de que son los departamentos con más violencia, pero que es Catacamas con 5, San Pedro Sula con 6 y el municipio del Distrito Central con 12 muertes violentas de mujeres. Esto convierte a estos municipios como difícil vivir para las mujeres, y esto se vuelve un problema, porque si la seguridad ciudadana lo que nos dice es que podemos vivir libres y sin miedo que genera el delito, aquí hay delitos. Y esto estamos hablando de las que llegaron a un cementerio, a una autopsia, a un requerimiento fiscal o estuvieron acordonando una escena de crimen. Pero hay muchos casos que tampoco podemos evidenciarlos, pero además la extorsión, los robos, los hurtos, todos esos delitos contra la propiedad que no llegan a una muerte violenta, pero que generan miedo en la población, es una de las cosas que nos está afectando. Por eso es que es importante, y dentro de estos retos que usted está planteando, es el hecho de la efectividad de las instituciones del Estado. No solo es decir cuánto se está registrando, es decir, la entrada del dato, sino decir la salida, cómo se resolvió este problema. Y es que no le vamos a echar la culpa a la Policía Nacional o a la medicina forense como no se resuelve, ¿no? Porque también la impunidad tiene que ver con cómo lo resuelve la Corte Suprema de Justicia o los jueces, pero también hay factores que son estructurales para que esta violencia esté en la máxima expresión, pero que persista, porque hemos naturalizado y estamos volviendo invisible el problema cuando las vidas perdidas se vuelve una preocupación. O sea, las madres, por lo menos yo tengo a mi hermana llorando todavía después de 5 años, la muerte de su hijo, que se lo mataron en San Pedro Sula. Pero además, muchas familias no saben quién lo hizo y por qué lo hizo. Y ahí es donde la justicia tiene que desarrollar esa investigación criminal para saber qué pasó y por qué pasó, y además que tengan a los responsables en una cárcel. Y ahí sí tendríamos que hacer una mega cárcel como el estilo Bukele, que solo es levantar tantos pisos ahí en Támara para tener una cárcel y no tener que andar buscando espacios a donde haya una cárcel. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque eso hace que la gente configure mentalmente que aquí es un país inseguro, y más si lo asaltan en el bus donde se traslada para ir a trabajar o regresa a su casa, o cuando camina un ladronzuelo, que es delincuencia común, le roba sus pertenencias o lo poco dinero que andaba, entonces ahí es donde esa percepción se aumenta, a pesar de que se pueden reducir los casos o los datos de muertes por causa externa, porque el problema no solo son los homicidios, sino que también los suicidios, y como quise el general Adonai, los eventos de tránsito que están aumentando, y tal parece que en un momento determinado, si no se hace algo, van a aumentar a ser la primera causa de muertes por causa externa en el país.
El problema de la inseguridad o la seguridad ciudadana pasa porque las familias establezcan factores de protección ante los riesgos, pero que las autoridades puedan desarrollar acciones no solo de control y disuasión, sino que también de prevención, a donde tenemos que involucrarnos todos. El tema de la prevención primaria, secundaria, terciaria, porque aquí hay mucho tránsito y microtráfico de drogas, pero ¿quién atiende a esos muchachos drogadictos? ¿Quién atiende cuando tienen problemas? El Mario Mendoza ya ni siquiera capacidad tiene. Entonces, no estamos previendo qué hay que atender y quién atiende a las mujeres que son víctimas de diferentes tipos de maltratos o violencias física, psicológica, sexual o patrimonial, que necesitan atención en salud, atención psicológica, psiquiátrica o medicamentos para poder resolver sus heridas físicas, porque las psicológicas difícilmente, si no hay tantos psiquiatras y psicólogos en el país. Esa es la situación, Raúl. No solo es establecer que ha reducido, que ha aumentado, pero hay preocupaciones específicas en materia de seguridad que necesitamos, ciudadanía, instituciones del Estado, poder abordar, porque de lo contrario vamos a seguir viendo que hay un punto más, un punto menos, o discutir por unos cuantos datos que tienen que ver. Pero son vidas perdidas que el Estado está perdiendo, la potencialidad que tiene la niñez, la juventud, las mujeres, todas estas personas que mueren violentamente y que realmente no debieron morir. Sí, ella hace una muy buena exposición, pero la licenciada dice que hay reducción en las muertes violentas. Sí. Solo, licenciado, desde ACJ, ¿cómo ven la situación? Miren, hay que ser realistas y objetivos en este tema. Nosotros hemos destacado el logro en este gobierno por parte de las autoridades de seguridad de haber reducido la tasa de homicidios a 26.5. Creo que eso es histórico, bueno, no creo, es histórico. Lo dijo muy bien la licenciada Migdonia. Es una tendencia que ha venido de gobiernos anteriores. ¿Reducción del 26.5? De la tasa de homicidios. Y este gobierno, a este cierre del 2024, ha logrado una cifra súper importante. Y ojalá se le pueda dar la sostenibilidad de vida para el cierre de este año 2025. Ahora, la licenciada dice algo muy importante. Esto no es una responsabilidad independiente o directa de la Policía Nacional. Esto es un trabajo de un sistema que debe de funcionar de manera eficiente, un sistema que trabaje con todos los recursos necesarios para generar una justicia abierta y una justicia efectiva. Lamentablemente, lo que se observa, y lo podemos ver con números, es un fortalecimiento a través del presupuesto de manera desproporcional. Y se lo digo así. Mientras a la Secretaría de Seguridad se le aumentó del gobierno anterior a este en más de un 61% su presupuesto. O sea, este gobierno le ha apostado más al fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad con más de casi 12.000 millones de lempiras, comparado con el gobierno anterior. Se ve el resultado en la reducción de la tasa de homicidios. Entonces vemos que sí funciona el fortalecimiento. A la Secretaría de Defensa en un 18.7% más, o sea, 4.000 millones de lempiras más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos la tasa más baja de la historia, pero mantenemos la tasa de impunidad en el 90%. Es decir, todo el esfuerzo que hacen aquí los colegas de la Secretaría de Seguridad en materia de detención, investigación, y cuando esto llega al Ministerio Público, ahí es donde nosotros identificamos el problema. Porque ese puente, que es el Ministerio Público, que es el que prepara y lleva esa investigación que hace la Policía Nacional ante los juzgados, ahí está el problema. Número uno, porque no hay recursos tampoco. No hay fiscales suficientes, cada día se salen más fiscales, cada día se salen más agentes de investigación de la ATIC, cada vez hay menos peritos en medicina forense, la gente está desmotivada y eso es producto que no se ha hecho una correcta distribución del presupuesto. Nuevamente,
mientras a la Secretaría de Seguridad año con año se le aumenta de manera importante su presupuesto, que aún todavía se escuchan de diferentes sectores dentro de la Secretaría de Seguridad que hay carencias y que todavía se necesita presupuesto, Ministerio Público es mínimo la cantidad de aumento que se le da en su presupuesto, al igual que al Poder Judicial. Entonces, tenemos un sistema que no está trabajando de manera correcta, un sistema que no está trabajando de manera integral. Lamentablemente, los planes que han surgido en este gobierno, las estrategias para combatir la criminalidad, pues no es posible que un Ministerio Público, un Poder Judicial, no esté fortalecido para poder también generar ese impacto con los resultados que demuestra la Policía Nacional a través de estos decretos donde se pretende establecer un estado de excepción. Y ahí hablo de un tema importante, un estado de excepción. Estamos bajo un estado de excepción por 2 años, 5 meses ya, y lamentablemente sí se habla de muchas detenciones, de muchos allanamientos, de muchas operaciones policiales, pero lamentablemente, y es ahí donde impacta la percepción, no hay resultados en la judicialización de casos. La doctora Migdonia dice, tenemos una crisis en temas de muerte violenta de mujeres, sí, 95% de impunidad. Escuchaba el otro día, 14 requerimientos en 2024 por muerte violenta de mujeres. Ahí hay un problema. ¿Qué está pasando? Las investigaciones no son buenas, son sólidas, le permiten al fiscal poder generar y presentar un requerimiento fiscal, o el fiscal está saturado por esa cantidad de actuaciones que hace la Policía Nacional, porque lo que se ve más y lo que cuando uno revisa los datos del Poder Judicial, del Ministerio Público, durante este estado de excepción, lo que más se captura es microtráfico. Y lamentablemente nos dicen las autoridades, acá lo que está llegando más es consumidor de droga que cabecillas que provocan esta situación del tráfico de droga en el país. Entonces, mes con mes, nuestras autoridades tienen que correr a generar datos, a generar cifras para sostener y justificar un estado de excepción. Entonces, este estado de excepción, y creo que hay que mencionarlo porque es un elemento importante, porque se ha manejado como un modelo de seguridad y hemos desatendido aquellos planes, por ejemplo, el plan para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es un excelente plan. Un plan estructurado, un plan basado en ejes estratégicos, que si se estuviera cumpliendo ese plan seguramente tuviéramos resultados sumamente diferentes a los que tenemos ahora. Pero ¿qué exigía el plan? Trabajo integral, donde la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial estuvieran trabajando de manera coordinada, estructurada para lograr los cambios esperados. Pero lamentablemente no se está viendo así. Vemos un estado de excepción que únicamente se está justificando por parte de la Policía Nacional, pero es un estado de excepción que solo nos ha dejado violaciones de derechos humanos, un estado de excepción ilegal, que también podemos discutir más adelante si gustan sobre ese tema, porque no ha sido ratificado por el Congreso Nacional. Eso le va a traer serias repercusiones al Estado de Honduras, porque se está suspendiendo derechos, garantías, se está violentando el debido proceso de manera ilegal. Y aparte de ello, pues, los resultados. ¿Por qué nace un estado de excepción en Honduras? Porque ya no se aguantaba la extorsión. Y estamos viendo nosotros, con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio Público y del Poder Judicial, que cada vez menos son las personas que salen a denunciar la extorsión. Por esa percepción que dice Migdonia. Se está haciendo un trabajo, sí, pero lamentablemente al no ver al extorsionador detrás de las rejas, o al ver que lo detienen, pero en 2 meses, 3 meses está ya de vuelta a la calle, eso le genera miedo y le genera preocupación a la ciudadanía afectada. Entonces es aquí donde también tenemos que ver nosotros qué otras estrategias se pueden fomentar, qué otras estrategias se pueden establecer para lograr una mayor efectividad. Hay menos homicidios, pero hay más femicidios, hay más muertes violentas. El fenómeno de las masacres se ha disparado. Tenemos ya 18 masacres con 63 muertes. Una masacre no se puede ver de manera aislada o como un homicidio más. Esa es una muerte sistemática que usualmente proviene de la planificación basada en los intereses de una estructura criminal. Entonces, donde se tiene que trabajar mucho es en el análisis criminal
donde se tiene que trabajar mucho es en el fortalecimiento del Ministerio Público, y esto es un llamado para el Congreso Nacional y su Comisión del Presupuesto, que debe de fortalecer también el ente fiscal y el Poder Judicial, porque si no, vamos a tener esos logros por parte de la policía en el ámbito de la investigación y esas operaciones y actuaciones, pero lamentablemente la impunidad no se va a vencer si mantienen debilitadas esas instituciones. Bien, comisionado Maradiaga, ante la posición y datos de ambos, su comentario inicial. Sí, es importante mencionar, ¿verdad?, que la población hondureña se observa que tiene una percepción, acordémonos que la percepción es subjetiva, ¿verdad? Bueno, la percepción no ha sido la correcta, ¿verdad? O sea, porque podemos ver resultados, ¿verdad? Y eso sí ya es algo estadístico que se pueden ver a través de la reducción de los homicidios en nuestro país. Es importante ver de que realmente nosotros recibimos con 42% en la tasa, y sin embargo hoy estamos en 26%. Sin embargo, las personas aún tienen ese miedo, ¿verdad?, en el corazón, en sus mentes, ¿verdad?, pensando de que vivimos en un país violento. Yo les puedo decir que en Honduras es un país seguro. Lo que sucede, fíjese que una vez allá entrevistaron a una persona en Lempira, yo creo que era HRN, y le preguntaron, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa de delincuencia? Mire, dice, aquí no aguantamos ya la delincuencia, la violencia es exagerada aquí en nuestro país. ¿Y hace cuánto fue que mataron? Eso hace como unos... hace como un año, y fue allá que lo mataron, dice. Pero él no aguantaba la violencia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, de repente hay un esmo, si lo podríamos decir, de miedo en la sociedad, pero déjeme decirle que puede estar segura. A veces aquí en Honduras las personas, ¿verdad?, que de repente, ¿verdad?, tienen un acto de violencia, es porque quizás de alguna manera están involucradas en algo. Pero si usted, ¿verdad?, anda honestamente, sanamente del trabajo a su casa y todo, usted puede estar seguro de que no le va a suceder nada. Así que los resultados son los que evidencian de que estamos viviendo en un país, ¿verdad?, seguro en nuestro actuar. Además, nosotros, ¿verdad?, como autoridades, a través de la Secretaría de la República, es cierto, la señora presidenta ha apoyado como nunca, ¿verdad?, a la institución policial, y realmente también como nunca en la Policía Nacional se ha dado los resultados que hemos tenido a nivel nacional. Así que nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando con lo que tenemos. Con eso estamos actuando, y lo demás, ¿verdad? O sea, hasta donde nos da la mano a nosotros, estamos trabajando, ¿verdad?, con las estrategias emanadas de la Secretaría, con todo el trabajo que hemos hecho, y en las capacitaciones del funcionario policial para que ejecute bien su trabajo. Nosotros estamos haciendo graníticamente todo en conjunto, ¿verdad?, capacitaciones de los funcionarios para que actúen correctamente. También ha sido un problema, ¿verdad?, que de repente en la institución pues se nos tilden de ser de alguna manera corruptos, ¿verdad? Entonces todo eso lo estamos trabajando de una manera graníticamente para el bienestar de nuestra sociedad. Así que mi consejo es, nuestro consejo de parte de la policía, estamos trabajando para servirle, para protegerle, para ayudarle. Por lo tanto, no tenga temor, no tenga miedo, ¿verdad? Trasládese a su trabajo tranquilamente, ¿verdad? Claro, tome las medidas de seguridad siempre, pero yo le aseguro que su vida va a estar tranquila. Así que ese es nuestro consejo. Comisionado Ortega Paguada. Sí, bien, básicamente hablando de lo que es la percepción, hablamos de la subjetividad, de lo que creo, lo que mi entorno, cómo lo percibo, como la palabra como tal. Sin embargo, pues hay que ver de la parte de la objetividad en cuanto a los resultados que se vienen obteniendo
en los últimos años desde el punto de vista de seguridad. Y hay que entender algo muy claro acá. Hay muchos académicos, quiero citar en este caso a un académico chileno que habla del PSE, que es el proceso de conciliación del Estado, que lo que hace es fortalecer la institucionalidad. En este caso, fortaleciendo instituciones como Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, como le decía Nelson Castañeda, vamos a encontrar esa integralidad de mejores resultados. Y en cuanto a esa percepción ahorita negativa, pues hay que ver los entornos o los escenarios donde se desarrolla. Una persona que recibió un hecho criminal en X, Y de circunstancia de tiempo, lo va a percibir como tal en el transcurso de su vida. Y aquella persona que la Policía Nacional le ha resuelto un problema de seguridad como individuo, va a variar su opinión en relación a anterior. Entonces, ahí tenemos que trabajar todos en conjunto como instituciones dentro de la integralidad. Hay dos palabras que me gusta utilizar, que es la cooperación y la colaboración, que son dos cosas diferentes, para que entremos en el engramado de entendernos que este es un problema que hay que atenderlo de manera integral y en conjunta. Hace muchos años, ya por el 2003, la OEA acuñó un término de seguridad multidimensional y lo dividió en tres factores: la seguridad humana, que es inherente a la individuo como tal, a la persona; la seguridad del Estado, la seguridad nacional, que es el Estado como tal; y la seguridad ciudadana, que es la comunidad en su conjunto y cómo interactúa entre ellos. Entonces, partiendo de ahí, es necesario pues ver de esa manera integral. Policía Nacional en estos últimos años ha logrado cifras sorprendentes. Es un trabajo en conjunto donde han participado otras instituciones, donde hemos estado en constante comunicación con también otros operadores de justicia para ir fortaleciendo ese binomio o esa trilogía de generar seguridad. Algo muy importante es cuando hablaban de cuántos judicializamos de las personas detenidas. Más adelante voy a dar una cifra, un dato de la efectividad de algunas operaciones o algunas intervenciones policiales en relación a esto, para romper ese nexo de la impunidad y no dejar ese ápice abierto y generar mayor confianza. Al final, ¿qué buscamos? Generar estrategias conjuntas que nos permitan llegar a las comunidades, al individuo como tal, y empezamos a vender una mejor garantía de seguridad en el Estado de Honduras. Yo le cuento rápidamente, allá por el 2023 hubo un congreso aquí en Honduras de cónsules a nivel internacional. Más de 158 cónsules vinieron, visitaron Honduras, San Pedro Sula específicamente, y me abordaron para pedir una seguridad. Se le dio el abordamiento como tal, y en su momento les dijo, bueno, vamos a la seguridad necesaria que se tienen. A tal grado que después del evento que se dio, 12 de estos cónsules se quedaron por más de 15 días en el país, disfrutando la vida del país sin ningún problema, sin seguridad, sin escoltas, y disfrutaron mucho y se quedaron en el país, y muchos han retornado, y esto ha generado confianza en las personas extranjeras que nos visten y confianza en la población también, a la cual demos un servicio de seguridad nosotros como Policía Nacional. Sí, comisionado Hernández. Gracias, licenciado. Bueno, aquí en discusión no está la reducción, está muy clara la reducción. Estoy de acuerdo, tanto la licenciada Migdonia Yescas no está en como discusión. Nelson Castañeda lo han ratificado. Correctamente, después de recibir, y eso tenemos que estar en contexto nosotros, cuáles son los generadores de toda la violencia. Uno era, y tenemos que el contexto anterior, crimen organizado, lo que es la convivencia ciudadana, lo que es el delito común y patrones enquistados. Eso implica que, y como lo dice el licenciado Castañeda, Nelson, hay que trabajar integralmente, porque nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo integralmente, más allá también de una institución que es la única que se somete a procesos de certificación. Y a diario usted ve que tratamos dentro de la institución que aquellas personas, funcionarios, que no están haciendo bien su trabajo también, y ese es un mensaje también, que genera confianza para la ciudadanía, y nosotros tenemos que entender que después de más del 50% de reducción de la incidencia, eso impacta, pero necesitamos entonces trabajar en todo esto, como se llama, en patrones enquistados. ¿Cuál es, como dice la licenciada Migdonia, el fallecimiento o muerte de mujeres? ¿Cuáles son las motivaciones y los móviles? Situaciones a veces de convivencia, de generación de pareja, que es ahí donde debemos de trabajar, y que a veces se nos imposibilita entrar en una situación de convivencia. ¿Qué es lo que está pasando en una familia, en una pareja? Y es ahí donde deben entrar otros actores. Aquí debe de haber propuestas para integrarnos a poder también incidir sobre estos temas en cuanto al tema de mujer. Y para nosotros es importante entonces que, y el otro día estamos también en un programa y establecíamos de que la intervención correctiva incluso tiene mayor influencia
sobre niveles de prevención, sobre niveles de eficacia y resultados. Por lo tanto, debemos de corregir esos patrones enquistados. ¿Cómo los vamos a corregir? Bueno, desde niveles estructurales, como es la educación. ¿Hacia dónde vamos? Y un ejemplo muy claro es cómo hoy los jóvenes se están comportando. Usted lo ve en el tema, el otro tema que es importante aquí abordar es cómo los medios de comunicación antes, como tenían tanto evento violento, pues que se estaban acostumbrando. Hoy vemos que incluso mucho evento vial no era cubierto, hoy lo está siendo cubierto, porque ya no tenemos tanto incidencia en ese sentido. Entonces, aquí influye también el medio de comunicación, cómo estamos interviniendo en ese sentido. Mire esta pregunta, en solo 24 horas asesinaron a 3 mujeres en el país y los homicidios persisten. ¿Qué sucede? Ha incrementado la violencia en los últimos días. ¿Sabe qué también? Creo que le falta, con todo respeto, comunicación. Sí. Y destacar, bueno, ha reducido la violencia. Claro, ha reducido. Por eso, pero tiene que mencionarlo más para que también la gente se dé cuenta, porque aquí 2 personas serias lo han confirmado, pero también hay un sí pero no, siento eso. Sí, es que recuerde que hay también tenemos pues personas que de una u otra manera inciden en ciertos, utilizando plataformas. Hoy hay tanta comunicación, plataformas, hay redes sociales, que incluso nosotros lo vivimos y se lo contaba en un programa anterior, que el ciudadano a veces cuenta solo una historia de los hechos. Por ejemplo, y le hablaba del tema de la aplicación de una sanción, y decía el señor, es porque no ando luces. Y al final no era porque andaba luces, era porque las placas que le correspondían al vehículo las andaba adentro del vehículo. Entonces, es una historia que solo se cuenta una parte de ese hecho, pero no se cuenta la totalidad. Entonces, ahí, en cierto sentido, pues tenemos ese aspecto de comunicar todos estos resultados para poder desvanecer ciertas manifestaciones que se hacen en relación pues, a la incidencia delictiva. ¿Quería participar? Sí, es que la parte comunicacional donde lo manifestamos, ¿cómo comunicamos estas bondades que tenemos hoy en día a través de un trabajo que se ha venido haciendo año con año? Pero también cómo llego a mi público que me consume lo que yo puedo publicar. ¿Cómo hago ese cambio de mentalidad de decir, no, efectivamente tenemos mejores condiciones de seguridad hace unos años atrás? Pero eso hay que llegar a la persona, al consumidor final. Entonces ahí viene una estrategia, la parte de cómo hago ese abordaje a través de redes sociales. Hoy en día la juventud consume muchas redes sociales, que hace 10, 15 años no se utilizaba. Otra es esas campañas sistemáticas que podemos saber desde la policía, pero también a aquella persona que recibió un servicio. Cómo lo pueda contar a otra persona. Eso nos va a permitir en el lapso del tiempo mejorar la percepción. Es que hay que entender, venimos de un problema bien arraigado, con un estigma de violencia exagerado. Entonces va a costar un tiempo prudencial de romper esa barrera de la percepción. Y se está trabajando en conjunto de ello. Entonces eso es lo que pretendemos hacer. Campañas personales y a base de yo voy a decir 2 palabras, de esa colaboración que tengamos con otros entes o veedores del sistema de seguridad del país que nos permita posicionarnos en esos umbrales de percepción positiva. Se está haciendo un trabajo, se va a seguir haciendo y continuaremos. Y espacios como estos es lo que nos permite llegar a mayor cantidad de público y poder decirle, señores, estamos en mayor, pero falta mucho por hacer, seguimos trabajando en ello, pero queremos garantizarle la seguridad individual a cada persona de este territorio hondureño. Sí, es importante también que la población, mire, Honduras tiene aproximadamente unos 10 millones de personas. Para eso, pues, debería de tener, según la ONU, 30,000 policías, ¿verdad? Y sin embargo, operativamente, bueno, la Policía Nacional en su totalidad solo somos 22,000 este año. Entonces, creemos que... ¿Toda la policía son 22,000? Sí, todo. Y ahí vamos incluyendo personal auxiliar, ¿verdad? O sea, que operativamente en las calles, póngale que máximo anden unos 16,000 policías para toda esta cantidad de personas para proteger. Entonces, creemos, ¿verdad? Realmente Honduras necesita, ¿verdad?, unos 45,000 policías para que por lo menos pueda haber un policía en cada esquina,
¿verdad? Porque Y solo se está avanzando, se está avanzando, hacia ¿verdad? eso. Sí, mire, nosotros, ¿verdad? A través de la Secretaría de Seguridad, este año, pues nosotros recibimos la policía con ¿cuánto? Con 15,000, va. 15,000. Sin embargo, se ha avanzado con 7,000 más policías y pretendemos, ¿verdad?, terminar en el año 2025, en el año, ¿verdad?, con unos 25,000 policías, pero realmente hace falta bastante lo que es el funcionario policial en las calles, y esa es una de las estrategias, ¿verdad?, que tenemos. Estamos avanzando en eso, pero también el pueblo hondureño debe de comprender eso, de que se nos aumenta, porque es bien difícil, óigame bien, es bien difícil poder detectar quién va a cometer un homicidio. O sea, eso nace, ¿quién? Un deseo dentro del corazón del ser humano, un odio, un venganza o rencor, ¿verdad? O deseo de matar a una persona, eso no lo podemos ver. Sin embargo, necesitamos, ¿verdad?, funcionarios para que preventivamente estén en las calles, ubicados, ¿verdad?, patrullando en las calles. Ahorita se hace todo, se ha estado con todo lo que tenemos, eso es toda la fuerza que tenemos, pero creemos, ¿verdad?, que estamos avanzando y esperamos en Dios primeramente y en el Estado, ¿verdad?, que haya apoyo suficiente para aumentar la cantidad de policías en nuestro país. Licenciada Migdonia, al escuchar a los comisionados, ¿qué comentarios tiene? Mire, cuando yo estuve la semana pasada que estuvimos de vacaciones en la universidad, estuve en El Paraíso, donde yo nací, Santa Cruz y El Paraíso. Y cuando pregunto yo, ¿y conoce la policía? ¿Conoce quién es y siempre pregunto yo eso, por seguridad mía, ¿quién es el encargado de la posta policial? Y la gente no sabe. Entonces, parte de esa comunicación que debe tener nuestras autoridades no es las redes sociales. Y si bien es cierto, son importantes, pero la cercanía de la policía con los líderes comunitarios, al menos con las autoridades, con los empresarios y demás, es importante, porque de eso van a ser esa confianza que se requiere. La gente no denuncia porque tiene miedo, y tiene miedo de las autoridades, de a donde va a denunciar, que del delincuente, porque dice que siempre va y saben quién es. Entonces, la confianza hay que ganársela, y hay que ganársela con gestión por resultado, o además acercamiento con la ciudadanía. A la ciudadanía acercándose le puede contar lo que está pasando, porque lo que la gente percibe en municipios pequeños como El Paraíso, Danlí, Jacaliapa, Moroseli, y le puedo decir los 18, 19 que son, potreríos, que la policía no se acerca tanto, pero que además que no se investiga y que después no hay justicia. Entonces, eso es importante a la hora de analizar esa comunicación efectiva que requerimos. Otro de los temas es que se requiere la inteligencia policial para saber qué delitos en qué municipios se están desarrollando y quién los está cometiendo. Porque, por ejemplo, en muchas de las zonas el narcotráfico es uno de los principales problemas. Pero hasta, por ejemplo, en El Paraíso, hasta que no le pusieron ojo las autoridades a un pequeño narcotraficante que posteriormente murió en una acción policial, eh, no va a ser posible si no se establece esa relación para saber quién es, cómo opera, dónde está, quiénes son sus secuaces o con quiénes está involucrado, y además cuál es la relación con la comunidad, porque muchos de estos personas vinculadas con el delito intentan quedar bien con la comunidad para que los protejan, y ahí se vuelve una relación que se vuelve también un problema. Creo que el tema de la confianza es necesario recobrarla, porque no solo es reducir la violencia y la criminalidad, porque entre más policías hay, más problemas van a tener. Honduras tiene una posición estratégica en el mundo. Está entre los que producen armas y consumen drogas, y entre los que consumen armas y producen droga. Entonces, eso se vuelve todo un problema del norte a sur, y nosotros estamos en el istmo, en el centro. Y hace el lugar para ese tránsito. Y esto es que Honduras no solo es tránsito ya de drogas, ¿no? y de armas, se está convirtiendo en país
productor de drogas o por lo menos de plantaciones de coca, según las incautaciones que estamos viendo. Y eso, en primer lugar, afecta a la población. Y sin qué decir del trabajo esencial que hay que hacer, la confianza, la relación con la comunidad, lo que hace es fortalecimiento de esas comunidades para que haya mayor participación comunitaria, que eso es lo que espera, porque ahí es donde hay que avanzar. No es tantas policías que necesitamos, sí necesitamos más, es 300 por cada 100,000 habitantes, pero además se requiere que esa policía esté comprometida con la ciudadanía y que sea proba y honesta. Y ahí hay que recordar nuestros héroes que solo los invocamos cuando nos conviene y depende de quién, ¿no? Entonces ahí tenemos héroes que nos recuerdan el valor de la honestidad, porque al final afectan a la institución. Sé que los delitos son personalísimos, pero que afectan a la institución porque entonces después dicen está involucrada en la corrupción, les permiten hacer eso y si no hay que estudiar los patrimonios de muchos policías, militares y fiscales y jueces para ponerlos todos en su conjunto, que se hacen ricos de la noche a la mañana y tienen grandes casas, ponen en las mejores escuelas a sus hijos y su sueldo no da para tanto. Ese es un problema que tenemos que desarraigar, porque eso va a que se coluden y se vuelven parte del problema que por lo que el Estado o por lo que los impuestos de la población les paga para que den respuesta. Licenciado. Sí, interesante. Coincido, hay una deuda histórica, hay un problema estructural, una herencia difícil que tienen que manejar todavía, ¿verdad? En materia de seguridad. La percepción, si bien es objetiva o subjetiva, como la queramos ver, pero sí nos preocupan elementos, ese familiar que sufre por la muerte violenta de alguien cercano y ve que no hay respuesta. Porque la respuesta se ve con la persona detenida y condenada. Ustedes hacen su labor tal vez por detener, pero la condena es la que no llega. Entonces la gente dice, mi percepción es, no hay una respuesta estatal. En lo positivo, yo siempre he reconocido que ustedes desde la Secretaría de Seguridad son los que dan la cara por la situación que vivimos actualmente. Y eso es sumamente importante. O sea que en temas de comunicación, ustedes tienen esa buena evaluación, porque son los que dan la cara. Pero aquí hace falta ese trabajo colaborativo y cooperativo que usted dice. Pero no podemos nosotros también atacar al Ministerio Público y decir que el Ministerio Público es menos efectivo, pero es que el Ministerio Público no tiene los recursos para hacerlo. Y mire, aquí le voy a dar un ejemplo yo del por qué aquí son factores externos los que están afectando los buenos resultados. Aparte de la tasa de homicidios, que es histórica, este gobierno en 2024 logró la mayor cantidad de extraditados. Llegó a 15. Más que el gobierno anterior, y en este 2024 ustedes lograron 15 extradiciones. Y lograron la cantidad de 23,000 la incautación de 23,000 kilogramos de cocaína, la más alta de este periodo. Pero ¿cómo les responde a ustedes el Estado? ¿Dónde el Estado, el gobierno u otros factores externos les afectan su imagen? Se denuncia el tratado de extradición. Entonces la política mancha los buenos resultados. Mientras ustedes arriesgan su vida, mientras ustedes generan estos buenos resultados para darle una mejor imagen al tema de seguridad en el país y defensa, por allá hay otros grupitos que generan, impactan y manchan y dañan esa percepción de la ciudadanía. Ustedes mismos lo han dicho. Dentro de las instituciones hay mucho trabajo que hacer en materia de depuración. Hay manzanas podridas y eso pues, lamentablemente siempre va a pasar. La licenciada dice algo importante, o sea, no solo es más policías, también las condiciones de los policías, de los fiscales y de los jueces. Porque no tenemos una institución que les provea de lo suficiente para poder ellos ser incorruptibles. Y por eso vemos esa gran cantidad de incidencias donde vemos policías involucrados con el crimen organizado, fiscales involucrados con el crimen organizado y jueces involucrados con el crimen organizado o en la comisión de delitos, donde se aprovechan de su puesto.
Y uno de los temas es que el delincuente o la estructura criminal no tiene respeto por la ley, porque él percibe que hay una impunidad, él percibe que él puede comprar esa impunidad. Y entonces, en ese sentido, al no haber respeto a la ley, no voy a decir temor, pero sí respeto a la ley, definitivamente esta gente va a seguir operando. Y hay un elemento, un fenómeno criminal que sí preocupa mucho, así como en los homicidios, y es el tema de la extorsión. Estudios de ASJ han reflejado que más de 304,000 hogares están pagando en este momento la extorsión. Y uno lo respalda con lo que dice, por ejemplo, el sector transporte. ¿Cuántos? 304,000 hogares a nivel nacional. Deme un minuto. ¿Están de acuerdo con esa cifra? No. No. No, porque no la puedo validar. Una vez validada podría, pero yo tengo otras cifras. 304,000 hogares. Esa es la Específicamente el estimación. sector transporte, donde se ha hecho un abordaje bastante integral, un abordaje de acercamiento, y usted puede comprobarlo, cualquiera puede comprar, no lo digo yo, que vayan de las personas que han recibido el servicio. Y en este caso voy a dar así algunos puntos de taxis de la capital, que le hemos venido haciendo un abordaje sistemático, integral, a tal grado de que hoy, de viva voz, de los que han recibido ese fortalecimiento parte nuestro, están prácticamente en cero. Queremos llegar a todos, es una planificación para llegar a todos. Entonces, la idea es, a través de esto que nos hemos acercado, no hemos esperado que el ciudadano venga a buscarnos a nosotros, a contarnos su problema de extorsión. Hemos ido a buscarlos a cada uno de ellos. Hemos empleado aquella teoría del pastor que va a buscar las ovejas al redil, no al contrario. Y eso nos ha dado excelentes resultados. Prueba de ello, ahí está que en esta gestión tenemos un 95% de casos judicializados y personas con prisión preventiva. Y los de extorsión, el 98% están con preventiva. Entonces hay un trabajo, vamos poco a poco. La extorsión es un cáncer que ha tenido Honduras, la sociedad, histórico. Claro. Entonces necesitamos también medidas fuertes. Estamos trabajando en base a ello, tratando también de generar algunas reformas jurídicas, porque hay que hacerlas para poder llegar a más público y poder debilitar estructuras criminales, pero también es ese acercamiento con cada uno de ellos. Darle un seguimiento a la víctima nos ha funcionado de maravilla. No es simplemente quejarse, poner una denuncia, ok, lo atendemos, lo escuchamos y damos su caso, lo personalizamos, lo investigamos, lo consultamos 15, 20, 30 días después, cómo sigue su caso, ha mejorado, sigue la llamada telefónica, sigue la amenaza, no sigue, si sigue, y ese abordaje se está dando. Entonces hay un camino a seguir, hay una ruta bien trazada, una planificación bien elaborada que nos permite a nosotros ir más adelante. Condición jurídica de detenidos, dice ahí. Sí, condición jurídica de detenidos, usted puede ver ahí que tenemos con autos no procesamiento 794, hablo de este año, 207 que les han aplicado medios sustitutivos a la prisión preventiva y hemos tenido algunos sobreseimientos en 31 personas. Entonces, esto es data, esto es efectividad en cuanto a procesos investigativos. Porque la extorsión tenemos que ver el proceso investigativo, cómo lo abordamos y qué me permite la legalidad de la jurisprudencia hondureña. Entonces, en base a eso, el plan está bien establecido. Ahora, nosotros necesitamos veedores. ¿Quién es el mejor veedor? La sociedad. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo llegamos ahí? Y eso nos permite mejorar cada día. Casualmente, el día de ayer tuve una reunión con gran parte del sector de transporte de aquí de la ciudad capital, donde escuchamos una historia de una cooperativa, por así decirlo, donde no habíamos llegado todavía, pero al escuchar él las historias de los que hemos venido trabajando, se sumó y ya estamos trabajando en el caso particular y seguro estoy que en el término de 15, 20 días, esa persona va a tener una mejor condición para todos sus empleados y todas las personas que colaboran con él en el servicio. Es un asunto de ir paso a paso, sí, paso a paso. Necesitamos ir medidas poco a poco, unas medidas paliativas, otras medidas de intervención, a medida también que el tiempo nos lo dé y la legalidad nos lo permita. Ahí de acuerdo con usted, ¿verdad? No podemos decir que la extorsión se iba a combatir en 1 año, 2 años, ¿verdad? Lo que ha pasado es que lamentablemente ya estamos en el 4º año de la administración, estamos bajo un estado de excepción y la gente esperaba un cambio. Claro, esto es un paso a paso. Y ahí usted creo que menciona, y se tal vez pone la tabla nuevamente, eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ese gráfico que ustedes pusieron, sí, ustedes muestran el anterior. Licenciado, y ahí es que si usted se fija,
ahí no tenemos las condenas. Tenemos el auto de formal procesamiento, que es la etapa de la audiencia inicial, hasta donde llega su trabajo. Ahora, y ahí es donde vamos a trabajar en el tema de la percepción. O sea, ¿se imagina usted que estuviésemos presentando hoy, si el Ministerio Público, el Poder Judicial tuviera ese fortalecimiento y ese trabajo activo, ¿verdad? Si esas 794 hoy le estuviéramos también poniendo como condenas. Algo importante. Eso es lo que queremos llegar, o sea, y hay que ver el perfil del que está llegando ahí, porque también, si estamos capturando, en el caso de la extorsión, cobradores, ¿verdad? Banderas, o el que consume la droga o el que la trafica a un nivel de microtráfico, no estamos generando un impacto. Pero sirve. Pero porque tiene información. Sí, pero lo que le quiero yo decir, que lo que se debe de trabajar en un contexto de un problema estructural, licenciado, porque eso les desgasta. El no capturar, el no investigar, el no hacer análisis criminal, el no aplicar inteligencia investigativa y capturar a los grandes cabecillas para desarticular redes criminales, usted puede seguir capturando cobradores, usted puede seguir capturando a los que hacen microtráfico, pero el problema nunca va a acabar, va a desgastar a la Policía Nacional, no hay respuesta en la judicialización de los casos y la percepción de la gente no va a cambiar porque la gente sigue viendo que la red criminal, aunque detienen, sigue operando y sigue evolucionando y sigue creciendo. Entonces, es un tema de enfoque, de estrategia, de coordinación, de fortalecimiento, de presupuesto, donde también siempre aquí creo que es injusto solo hablar de la policía, Ministerio Público y Poder Judicial como responsables. Pero ya tenemos un grande que es el Congreso Nacional, que no están siendo productivos en materia de seguridad y defensa. Ni prevención, porque ni hemos hablado de la prevención, porque aquí somos reactivos. Y ustedes necesitan también un brazo preventivo. Ustedes necesitan también un eje que los acerque a la comunidad. Y eso está dentro de los planes. Pero no se ha ejecutado porque ustedes, ahorita lo decíamos, estaba el caso Corium, más de 1000 efectivos tienen ahí ustedes, donde perfectamente esos 1000 podrían estar haciendo trabajo de inteligencia y operativos para detener grupos criminales y bandas criminales. Y estamos con un ente, con una situación mediática. Entonces, lamentablemente, se pierde el enfoque. Entonces, ustedes mencionaban, tenemos 16,000 activos en materia de operatividad. Y de esos 16,000, ¿cuántos son administrativos? ¿Cuántos andan custodiando a una persona? Porque esos también los perdemos dentro del enfoque de la investigación y la operatividad. Entonces, es menos cantidad de policías las que tenemos. Entonces, es un tema complejo. Nuevamente, repito, yo creo que tampoco podemos ser injustos nosotros, como la licenciada Migdonia, mi persona, que somos instancias que monitoreamos, evaluamos, tratamos de dar recomendaciones en materia de seguridad. Hay que decirle a la gente, o sea, producto de la deficiencia de gobiernos anteriores, es por ello que tenemos estos conflictos sociales, estos problemas estructurales. Tampoco ellos tienen una varita mágica que van a desarticular todos los grupos criminales en 1 año, 2 años, 3 años. ¿Se podrían tener mejores resultados? Claro que sí, pero es que el tema de la voluntad política no existe en materia de seguridad. Entonces no tenemos congresistas sensibles, capacitados para generar insumos necesarios y proveer de las herramientas y todo el panorama o el espacio que se necesita para mejorar el sistema de justicia en general. Porque aquí, nuevamente y repito, no solo son ustedes como policía, aquí hay una ATIC, aquí hay un CONADE, que también debería estar fortalecido, una defensa pública, porque también en Honduras solo se le está apostando a la persecución, pero no a la judicialización, no a la defensa de los derechos humanos y otros elementos ahí que también hay una gran deficiencia. Entonces, qué bueno que se está avanzando, eso es bueno siempre escucharlo, qué bueno que se reconoce que hay un problema. Creo que hay que respetar un poco el tema de la percepción porque sí se ve a diario, ¿verdad? Las muertes, las masacres, la muerte violenta de mujeres. Vemos que las mismas autoridades mencionan que hay una gran falencia en la investigación, por ejemplo, casos de trata de personas, entre otros, que ahí es donde hace falta esa mayor colaboración. Hay instituciones que están recibiendo mucho dinero
y poco se está haciendo para fortalecer y apoyar el trabajo investigativo de la Policía Nacional. Entonces, el esquema o el panorama ya para concluir es, hay aspectos positivos que se han hecho, históricos, claro, pero la política, las decisiones desacertadas, la improvisación que los obligan a ustedes a aplicar, eso impide que haya esos resultados que la gente espera. Sí, cuando yo le dije al principio del proceso de consolidación del Estado, iba a referirme a la fortalecimiento de la institucionalidad, en este caso operador de justicia. Todo eso que usted ve ahí, o que le manifestamos al pueblo, es producto de una articulación de un trabajo coordinado con otro agente del Ministerio Público y el Poder Judicial, que es el que sanciona lo que hacemos, lo hacemos correctamente, tanto policial como Ministerio Público. Entonces hay una articulación. Siempre hago una pregunta: ¿qué nos hace profesionales en un área de nosotros? No es un uniforme, no es un saco, no es una corbata, es el conocimiento que se tenga de tal efecto y que ese conocimiento sea productivo para el beneficio de la colectividad. Entonces, partiendo de ahí, se desarrollan todas estas estrategias, unas temporales, otras que tienen que permanecer aún transcurran otros gobiernos. Y aquí entra algo muy importante. Hay una figura que queremos introducir, que es el terrorismo criminal, que simplemente es esa figura de terrorismo, hacer la aterrizaje del sistema jurídico nacional orientada al tema de la criminalidad, donde el afectado es el individuo como tal, no la colectividad en su conjunto. Entonces, partiendo de instrumentos de este tipo que nos permitan todo este sumar grano a grano, paso a paso, no es el componente de un todo. Han vilipendiado el estado de excepción parcial, es una herramienta más, es una granada de todo un peldaño sistematizado para poder mejorar las condiciones de seguridad de la población hondureña. Entonces, hay cuestiones que se van trabajando día a día y el conocimiento va a la par de ello, porque los procesos de investigación no son tan a corto plazo. Le pongo un ejemplo: sí, capturamos recolectores, como le llamamos nosotros en Indipanco, pero ese recolector me da al siguiente escalón, a tal grado que ya en estos 5 o 6 meses se ha desarticulado una estructura completamente entramada que movía alrededor de 60, 70 millones de lempiras a través de diferentes cuentas. Y se capturaron a los que movían todo el... Entonces, son procesos investigativos que van de la mano. ¿Y qué nos permitió? Ese recolector que se capturó, esa persona que daña al individuo que recibe la amenaza, que es el que ven ahí. Entonces, esta es una cuestión de entenderlo de esta manera y ahí estamos todos enfocados. Sí. Este es un trabajo muy en conjunto. No podemos ser solos, necesitamos el apoyo y la colaboración de todos como tales, y también entender la génesis del delito. ¿Qué me origina? Solo hay un delito que no tiene la percepción obtención del dinero, que es el delito pasional. De ahí todo el resto, el objetivo es utilidad monetaria, utilidad de metálico. Entonces, ¿qué nos implica? Démosle una trazabilidad al dinero. Vamos tras el dinero y la persona por ende. Entonces, son cuestiones que se están trabajando. Hay mucha información que llega, mucha participación, mucho aprendizaje día a día. Aquí nos integramos todos. Al final es construir mejores herramientas para mejores condiciones de seguridad de la población hondureña. Nosotros somos parte de ella, estamos trabajando día a día y por eso estamos en estos sitios, para poder dar un poquito más, para que la gente sienta mucho mejor. Y hay un elemento, solo para mencionarlo, dentro de lo positivo. Lamentablemente del 2022 al 2023 vimos que se estaba reduciendo mucho la cantidad de denuncias por extorsión. Y eso es preocupante porque entre menos denuncias, menos investigación, porque sabemos que el delito de extorsión sin la denuncia de la víctima no se puede investigar. Pero vemos nosotros que 2025, y estaba viendo la gráfica, hay un incremento en la denuncia. ¿Qué ha generado eso? Le conté el acercamiento a la comunidad. Confianza, sí. Y ganando, o sea, la confianza se gana, no se dice. Se gana con resultados, se gana con acciones. Creo que la anterior era que ustedes mostraban. Como dijo una persona y nos lo dijo ayer en una reunión. Antes no creía en ustedes, hoy estoy creyendo. O sea, no es elegante que lo diga, pero lo dijo porque... Y les creen por resultados. Por los resultados que se van obteniendo. Entonces, esto es de trabajar día a día. Y lo que le digo, en esa génesis del delito, vamos ahí para llegar a esos lugares. Pero ahí es donde yo le digo, comisionado, les creen a ustedes porque ustedes actúan. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando eso que ustedes mandan al Ministerio Público que entra en mora y no se trabaja, y no se judicializa? Y entra el Poder Judicial, entra en mora y no se logra una condena. Entonces, eso bueno que ustedes lograron en ese momento de darle respuesta inmediata al ciudadano, él espera que el sistema también actúe de manera inmediata. Sabemos que tenemos un sistema lento, pero se vuelve más lento
producto de la falta de recursos, presupuesto, y ellos necesitan una estrategia pero para eso mejorar ya los es tiempos. otro tema, ya no es culpa de ellos. No, y eso es lo que hemos dicho en todo el programa. Y también es cierto de que sicarios, secuestradores, extorsionadores, pícaros, después quedan libres. Exactamente. Entonces, ¿qué dice esa persona que usted le dio un buen servicio? Es que fíjese que acabo de verlo 2 meses, 6 meses después, ahí anda el que usted capturó. Sí. Entonces uno, nuevamente, percepción, que ven las noticias uno, mi comisionado. Cierre de 2, 3, 4 rutas del transporte. O transportistas diciendo, yo solo la ruta nuestra está pagando $500,000 de lempiras mensuales. ¿Para quién está trabajando? Entonces, es una carrera que ustedes llevan, que van solos, lastimosamente, porque quiere ir todo un sistema en conjunto trabajando con ustedes, porque ustedes son los que ponen el pecho al final. Así va a ser. Y en ese sentido, el fiscal, yo lo estoy viendo, esas 50,000 acciones policiales que ustedes reportan en el estado de excepción, en el último, cómo se distribuye, porque fiscales en temas en FESCO o en delitos contra la vida, ¿cuántos fiscales hay en estas ciudades conflictivas? Es mínimo. Tienen 4,000, 3,000 expedientes para ellos solos. Ahí. Entonces, ¿cómo vamos a lograr efectividad con un fiscal que tiene dentro de su carga laboral 3,000, 4,000, 5,000 expedientes? Ustedes van a seguir alimentando porque ustedes todos los días reciben denuncias, pero el fiscal se sigue llenando de expedientes y ahí no hay avance. Bien, voy a hacer una pausa. ¿Cuánta gente movió la policía ayer a este tema de Corium en Choloma? Antes de ir con Shirley Martínez y la pausa, pero también se necesitaba esa gente ahí. Nosotros transmitimos anoche, habían 1,000, 2,000, 3,000, reportaban hasta 4,000 personas y se habló de movilidad de cerca de un poco de más de 1,000 policías. Sí. ¿Cuántos policías se movió ahí? Alrededor de entre 1,200 y 1,500. Creo que es una cantidad adecuada. Me parece que hicieron lo correcto. Es el equilibrio, porque es evitar cualquier... Es la toma anoche, Sí, mire. eso fue anoche. ¿Se imagina usted una avalancha, una estampida, esas Claro, instalaciones? claro. Ahí, La policía hizo lo lo que hemos correcto. prevenido como institución ahí Y es se han grandioso. escuchado disparos también. Y la policía mantiene una posición muy firme, muy postura, muy profesional. Ay, la placa. Bien, voy al norte de Chile. ¿Qué ha pasado ahí en Corium? Mande ahí a la pausa usted. Al volver, la licenciada Migdonia, iniciamos con ella. Pero cuente, Shirley, qué ha ocurrido ahí en Corium, allá en Choloma. Así es, licenciado Valladares. Bueno, continuamos aquí a las afueras de Corium. Vea usted que más pasan las horas, pues los socios continúan llegando hace unos instantes, incluso ante la desesperación y la incertidumbre, porque hay que decirlo, hasta el momento la devolución del capital más intereses a algunos socios está bastante lenta, lo que está ocasionando más incertidumbre y desorden aquí a las afueras de Corium, donde nuestras cámaras también captaron cuando pues algunos inversionistas por los techos ingresaron hacia estas instalaciones. Por supuesto, ya los elementos de la Policía Nacional ingresaron para poner y mermar este desorden. Sin embargo, pues es comprensible que la población siga pues presionando para acelerar este proceso de devolución de capital más intereses. Hasta el momento no hemos captado una sola persona que nos indique que se está entregando el dinero. No ha salido el primer grupo que ingresó desde las 6 de la mañana y aquí al menos hasta este momento hay alrededor de 4,000 socios de Corium en el municipio de Choloma a la espera de que se les dé instrucciones, y otros porque no aceptan pues ese tipo de devolución gradual que ha determinado pues Iván Velázquez, representante de esta financiera, que se trataría de pues un monto de menor a 39,000 lempiras. Pues las semanas subsiguientes sería pues un monto arriba de 39,000, pero menor de 75. Algunos socios no están aceptando este monto. Hoy quieren ellos su dinero y esto pues podría generar un caos más adelante. Continúan llegando aquí a las afueras de Corium, preguntándole a las personas que están adentro si ya están en proceso de pago, y sí, pero está demasiado lento, y contando que ahora hay gente que ingresó por la fuerza por los techos y también se filtró de manera irresponsable
porque hay gente que nos ha dicho que los montos de ellos a retirar son de 100.000, cuando ya se informó que no se está entregando montos arriba de 39.000 lempiras. Vamos a seguir aquí conversando con los socios para llevarles a ustedes las impresiones de lo que está pasando. ¿Se está retirando o no el dinero? ¿Cuáles son las expectativas, dama? Buenos días. Pues yo vengo llegando ahorita, me dicen que no hay nada todavía, no están pagando. Y esto está generando más incertidumbre. Así es, sí. ¿Usted va a estar todo el día hasta que usted le pague? Sí, aquí voy a estar. Bien, bueno, a esta socia le han indicado que no se está pagando y que por tanto pues ella ha venido a velar aquí por sus intereses, y seguimos aquí conversando con los socios. Bueno, usted se ha presentado también para poder reclamarlos. Sí, es que queremos que nos den el dinero porque nosotros el dinero más bien lo sacamos prestado para meterlo aquí. Como aquí nos están dando más intereses, entonces sacamos un dinero prestado y aquí lo tenemos invertido, tenemos que estar pagando intereses. Y ahora ya no nos están dando nada aquí. ¿Qué les han dicho? ¿Se los van a entregar hoy? No, pues un comunicado que dijeron que solo iban a pagar hasta 39 y iban a ir pagando así por poquitos. ¿Usted tiene un monto bajo de 39? 150. Pero hoy no le tocaría hasta una tercera semana. A ver cuánto. Sí, yo vine por darme cuenta porque como me tocaba el número ahora de venir a cobrar los de intereses, por eso me vine ahora. Bueno, ustedes escuchan de que los socios arriba de 39.000 lempiras pues todavía se presentan aquí para que se les brinde mayor información, porque pues aparentemente no se está entregando o se ha estancado la devolución de del capital e intereses, considerando que ya hay un grupo que se filtró de manera desordenada en el interior de esta financiera. Y bueno, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que se vaya desarrollando en el transcurso de esta mañana. Retorno con ustedes a los estudios centrales de la entrevista, pero antes de seguir continuando con el foro de la entrevista, a una breve pausa. Sí, antes me dice aquí, buen día, ¿qué pasó en El Salvador? ¿Saben en cuánto Bukele incrementó el presupuesto de seguridad? ¿Saben cuánto tiempo aplicó Bukele el estado de excepción? Y como los derechos humanos brincaron, Honduras ha mejorado. Es claro que se debe potenciar el sistema judicial, pero la solución comienza controlando la delincuencia común y el narcotráfico. Bien, aquí también me dice una persona, me dice: buenos días, los policías solo ven la penalización de la falta como un medio de recaudo de dinero, no les importa el ciudadano. No estoy de acuerdo. Tienen que escuchar a las personas porque andan cometiendo esa falta, verificarla. La policía está infiltrada por grupos delictivos, solo se ponen una denuncia y ya se sabe a los denunciados. Los ciudadanos estamos preocupados por la operación delincuencial en barrios y colonias. También, bien, el abogado Chactur también escribe aquí, no puedo leer todos. Buen día, ¿qué importa de lo que dice la licenciada Ayesta en relación al crimen no registrado? No es posible estructurar una política criminal adecuada si usted no tiene cifras reales de los delitos cometidos. ¿Cómo podría lograrse cifras más reales? Sencillo, usted hace todos los años una encuesta de hogares a través del INE, entonces incorporen una pregunta dirigida a saber cuántas familias o cuántos miembros de esa familia han sido víctimas de un delito, por ejemplo. Me parece buena idea para estos del INE. Antes de ir con la licenciada. Sí, cuando hablaba el licenciado Castañeda del abordaje integral, no hablamos mucho de la víctima. Cuando hablamos de extorsión, porque ellos son parte también del problema. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los temas? Y nosotros lo vemos desde la instancia de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y de PANCO. ¿Por qué no han cambiado la modalidad de cobro? Usted termina de manejar efectivo y usted va a cambiar esa modalidad de poder generar incidencia. Entonces, para nosotros es importante también que las víctimas en este caso, y se les ha hecho varios planteamientos, y creo que DIPANCO tiene mejor relación en este sentido, de proponer esos cambios, de manejar efectivo en las diferentes rutas, porque si una empresa está sufriendo bastante incidencia en cuanto a esto, pues en algunos casos deberían de cerrar porque no es rentable. Pero ¿por qué siguen? El tema es que tienen que también cambiar todo ese tipo de modalidad, el tipo incluso de transporte debe ser corporativo, se les ha dicho en determinadas ocasiones.
que debe, como lo hicieron en otros países, para poder cambiar ese tema de poder generar efectivo en las diferentes rutas o corporaciones de empresas, en este caso de transporte, y otras, porque cambiaron, digamos, los sistemas bancarios en utilizar efectivo y ahora usan mucho dinero que es electrónico. Tenemos que cambiar también. Siendo objetivos, esta parte de la víctima también tendría que abordarse. ¿Por qué no lo hace? Ese es el... Y yo estuve en un espacio donde hay un consorcio ya de transportistas que están trabajando en conjunto con el Instituto Hondureño del Transporte para implementar ese cobro electrónico en los autobuses. Correcto. Pero ahí hay retos, ¿verdad? Porque también el Estado tiene que poner de su parte, porque es una inversión importante, ¿verdad? En ese sentido, esos son los avances positivos, ¿verdad? Que usted menciona, pero para que eso sea viable y sea efectivo, tiene que ser ley. Porque si no, vamos a ver esos 50 buses con ese equipo de cobro electrónico, con tarjeta prepago, como hace décadas se hace en otros países, que hasta ahorita vamos a empezar nosotros con ellos, pero si no hay una normativa que lo regule y que genere esa obligatoriedad para todo el sector, pues no va a tener resultados ni va a ser sostenible. Licenciada Migdonia. Yo creo que hay que empezar definiendo, y solo quiero recordar lo de Quorium. Ahí cuando hablamos de la seguridad humana o de la seguridad en un país, no solo tiene que ver con la seguridad humana, con la seguridad nacional, con la seguridad ciudadana, que es lo que estamos abordando en este momento, sino que también tiene que ver con la seguridad alimentaria, pero con el tema de Quorium es la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que protegemos? ¿Qué es lo que vigilamos? ¿Qué es lo que supervisamos o damos seguimiento en el Estado? ¿Quién es el responsable de velar, no solo cuando esté el problema, sino cuando empiezan las raíces de esto a generarse un problema que, mire, hasta la Black Mamba llevaron el día de hoy? Pero también existe la seguridad ambiental y vea que también matan por eso, por el tema de los ambientes. Y ahí tenemos a Berta Cáceres y a Juan López, o sea, para decir uno de los muchos, Murillo, además, o sea, muchos de los que mueren por estos temas de seguridad. Pero en el tema de seguridad ciudadana también hay pilares que hay que trabajar. Y uno es el control y la disuasión, que lo hace muy bien la policía, pero que falta mucho más, ya Nelson lo decía, pero también el tema de la prevención, de la rehabilitación y de la reinserción social. ¿Por qué? Porque aquí tenemos uno de los grandes problemas y es precisamente que cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de la salvaguardia de los derechos humanos de las personas, pero que están inherentes, o sea, no los podemos eliminar. Pero dentro de esos, lo que estamos hablando hoy es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad y el derecho a la libertad, que ahí es donde tenemos grandes problemas de violaciones a derechos humanos en el país. Porque en materia de seguridad ciudadana no solo basta reducir el delito y disminuir las tasas. Hay que trabajar los temas de la convivencia y ya lo estamos viendo en temas ahí como por ejemplo ese de Quorium. Miren toda la gente que se aglomera y toda la policía que tiene que estar salvaguardando la integridad física de todas esas personas. Hay que trabajar la convivencia pacífica, los mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación, pero sobre todo la palabra, el tener la confianza en el otro y valores en la educación, valores como el tema del respeto a la ley, como decía Nelson, pero además a los funcionarios que imparten o hacen respetar esa ley. Estos valores tienen que enseñarse en el hogar, por eso es que la educación en valores, la educación o la coeducación es importante desde el hogar, en la escuela y en la comunidad y en las mismas instituciones. Y uno de los temas que tampoco es el tema de hoy, pero sí es parte de esa seguridad ciudadana que estamos abordando, es el hecho de que se requiere una justicia
pronta y expedita, una justicia cercana a la ciudadanía. Si yo de Santa Cruz tengo que venir a Danlí para poder acceder a la justicia, entonces ya me sale onerosa, perdón. Y ahí es donde se vuelve un problema. La gente no está accediendo a los sistemas de seguridad y justicia precisamente porque le quedan lejos. Es necesario tener mayores funcionarios, pero funcionarios probos y honestos. Y eso se vuelve un reiterativo dicho de toda la sociedad civil cuando le exigimos más. Sin duda, la Policía Nacional ha mejorado y es el que más se evalúa, tiene razón el general Adonai Hernández. Pero hay que hacerlo con las otras entes, incluyendo a las Fuerzas Armadas, que son los intocables en el país. Y no es aquel programa de televisión, ¿no? Sino que nadie los investiga, no son transparentes. Y eso pasa también con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que requieren dar mayores resultados, porque nada sirve que bajemos las tasas de homicidio cuando la tasa de impunidad en general es más o menos el 90% y en materia de muerte violenta de mujeres el 95%. Es decir, los delincuentes tienen la mayor probabilidad de cometer un hecho precisamente porque no se les va a investigar, no se les va a perseguir y no se les va a judicializar. Ahí el problema. Y eso tiene que ver con la impunidad, la mora judicial, la impunidad y la falta de respuesta del Estado. Sí, bueno, muy importante lo que dice la abogada Migdonia. Sí, nosotros, bueno, aquí tengo en mis manos un manual, ¿verdad? Que este es el modelo nacional del servicio de policía comunitaria. Aquí pues están, esto pues va dirigido al cambio de la conducta del funcionario policial. Es cierto, necesitamos cada día un acercamiento para que haya para que sea confiable la Policía Nacional, que el ciudadano pues se sienta seguro. Es importante, bueno, yo en esta administración yo puedo asegurar, ¿verdad?, de que por lo menos la cúpula y las direcciones detestamos la corrupción, ¿verdad? La corrupción es un acto abominable para todos los funcionarios policiales y por lo tanto se dice que cuando nosotros, ¿verdad?, si como cabeza damos ejemplo de ser incorruptibles, pues nuestros subalternos deberán seguir nuestros pasos. Por eso hemos nosotros, ¿verdad?, creado este modelo en donde el funcionario policial debe de adaptarse a la conducta idónea para el buen funcionamiento policial, ¿verdad? Necesitamos un policía incorruptible, irreprensible, amable, ¿verdad? Un policía íntegro, honesto. Eso es el funcionario que necesitamos en nuestro país. Ya todos nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, en estas áreas de nuestro funcionario. Estamos llevando a cabo cursos, ¿verdad?, capacitaciones y todo eso lo estamos llevando, enseñándoles a ellos, ¿verdad?, cómo ser un excelente policía. Porque realmente, ¿verdad?, el problema a veces es que nuestro funcionario viene de alguna manera soberbio, viene altivo, no viene amable a las personas. Y si hay algo que debe de calificar a nuestros funcionarios es la amabilidad, es la honestidad, la integridad. De hecho, ¿verdad?, este manual se basa en 3 pilares de actuación fundamentales, como es el servicio a la comunidad con integridad, ¿verdad?, rectos, que actúen de la mejor manera. También el servicio en la comunidad, cómo va a ser con la comunidad, el servicio con la comunidad. Todo esto, ¿verdad?, está fundamentado acá y estamos capacitando a nuestro personal en todas las áreas de conducta para que nuestra sociedad pueda, ¿verdad?, de alguna manera confiar más en su policía. Nosotros creemos, ¿verdad?, que la sociedad no debe tener ninguna duda, porque en sí ya en esta administración ya van más de 3,000 o 4,000 policías que de alguna manera, ¿verdad?, han sido sacados de la institución por algún acto que se les descubre que no ha sido correcta. Se van de la policía y quedamos solamente, si usted, ciudadano, si sabe que un funcionario
está cometiendo un acto, ¿verdad?, una actuación incorrecta, inmediatamente hágalo saber y usted verá la actuación nuestra, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos dejar una institución limpia, queremos perfeccionarla con los funcionarios que realmente se merece la institución. Aquí solo agregar algo, y creo que es muy importante lo que dice el comisionado. Y aquí también es un poco el rol nuestro de sociedad civil. Ustedes hablan de iniciativas, acciones, estrategias para fortalecer la policía. Sí. Pero como ha ocurrido históricamente en 4 años, todos esos esfuerzos muchas veces se caen porque vienen cambio de autoridades. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad civil, que tenemos esta bendición de poder hablar públicamente y exponer las situaciones, lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar, incidimos, y también a todos esos candidatos que nos escuchan, incidimos en esos planes de gobierno de esos candidatos que están próximos a esa contienda electoral, a que dentro de sus planes o enfoques de seguridad, estas actuaciones, estas estrategias que son muy positivas, se sigan sosteniendo y se sigan fortaleciendo? Sí. Porque ¿de qué sirve todo el trabajo que ustedes hacen en estos 4 años si en la próxima administración todo va a venir otra autoridad que no le va a interesar el trabajo comunitario, que no le va a interesar esas acciones porque eso lo hizo otro, yo quiero que se haga esto y volvemos a empezar de cero? Entonces creo que también ahí la responsabilidad nuestra de incidir, de destacar eso positivo, ese trabajo colaborativo y cooperativo que ustedes mencionan, ese creo que es el rol de sociedad civil, destacar eso y hacer presión sana para que la próxima administración siga fortaleciendo, siga dándole ese enfoque que ustedes están haciendo en este momento para mejorar, ¿verdad?, la percepción, mejorar la imagen y mejorar esa efectividad de la institución. Sí. Bien, solo permítame, tengo que ir a la pausa comercial. Y Shirley, ¿cómo está? Bien, vamos a la pausa y luego tendremos una cita desde el norte para ver qué pasa en Corium y todas las personas que están reclamando dinero. Voy al norte. Shirley, ¿cómo está lo de Corium? Adelante, Shirley. Gracias, licenciado. Bueno, continuamos aquí llevándoles a ustedes todas las impresiones y hace unos instantes pues hemos captado uno de los socios y esto es lo que nos ha compartido. A continuación escuchamos. Dan menos de lo que hay ahorita y después van a avisar porque supuestamente hay unas cuentas que están congeladas. Entonces las van a descongelar supuestamente y cuando descongelen todo eso, entonces van a avisar para pagar lo que queda pendiente. Pero a nosotros los dejan pendiente, o sea, digamos dinero ahí, pues ahí queda siempre dinero a nosotros porque no lo están dando todo. Pues. ¿Ya se les pagó a un grupo de socios? ¿Ya se les pagó a un grupo de socios? ¿Ya salieron con su dinero? Sí, ellos están pagando. Lo único que no están dando toda la cantidad que tiene cada socio. ¿Pero sí pagan 39,000 empiras? Sí lo pagan, eso sí lo pagan. Entonces nos dicen que para después va. Ya que estoy aquí, entonces yo lo que le pido al gobierno va, que tenga compasión de la población aquí en Choloma, ¿verdad? Porque realmente nosotros no tenemos una fuente de trabajo a la que podamos, ¿verdad? Continuar en la vida, ¿verdad? Entonces, que tenga compasión de nosotros para que nosotros podamos recuperar esto, ¿va? Porque en realidad no nos había fallado la empresa, nunca nos había fallado la empresa, ¿va? Tengo poco tiempo de estar aquí, pero no nos había fallado. Los días que yo estuve acá no nos fallaron. ¿Nos han dicho que se van a mantener todo el día para pagar? Ellos sí se van a mantener, ahí, sí, ellos ahí están, hay gente bastante. Sí. Pude salir porque me ayudó un preventivo, policía preventivo me ayudó y así fue como pude salir. Estaba bien difícil la salida para mí. Estamos en directo para Frente a Frente. Cuéntenos, ¿sí le pagaron? Pagaron parte de lo que hay, me pagaron parte de lo que tengo, pero no todo. Porque por las cuentas que no están descongeladas, todas las cuentas, dicen ellos, ¿verdad? Y que por ende tendríamos que esperar a un nuevo aviso para que después pagarnos lo que queda pendiente ahí, ¿verdad? Y la gente que tiene, no sé,
póngale 100.000, posiblemente le paguen los 100.000 o tal vez unos 80.000, no sé, algo así está el asunto. Ahora, ¿a usted no le pagaron el totalidad? No pues, por eso estoy diciéndolo, no, todavía no. Bueno, hoy iban a pagar, dijo Iván, de 0 a 39.000 lempiras. Hasta ahí esa cantidad sí están pagando, correcto, sí están pagando hasta allí pues. Entonces, lo demás para después, para segunda orden, porque como están ellos esperando que les descongelen sus cuentas, entonces cuando ya descongelen sus cuentas, entonces van a estar avisándonos para que vengamos a cobrar lo demás. ¿Va conforme? Yo no voy conforme, la verdad, porque la idea no era esa, de retirarse con poquito, la idea era retirarlo todo, pero no se pudo. ¿Quiere escuchar una interrogante de estudio de frente a frente? En este momento, Renato, le voy a poner una interrogante. Se formula desde Tegucigalpa. Bien, y continuamos aquí llevando las impresiones porque luego de que este socio pues virtiera estas declaraciones ha causado molestia en el resto, porque ellos quieren todo el retiro completo de su capital e intereses. ¿Cómo está la situación, caballero? Al parecer no se está entregando todo el capital. ¿Cómo está la situación? Buenos días, primeramente al pueblo hondureño. Estamos aquí pues peleando lo nuestro y la situación que se está dando en este momento, que no están dando todo el capital que uno tiene, sino que se especula que un 15 o 20%, que no estamos aceptando eso. En este momento estamos escuchando extraoficialmente que se va a volver a tomar las calles, si no dan completamente el capital semilla que ahí hay. En los papeles que nosotros cargamos, póngale, si hay 50.000 lempiras, eso me tienen que dar a mí. Si no, no lo vamos a tomar y no vamos a firmar ningún documento que hace constar de que nosotros pues vamos a regresar por otra parte. Cuando lo trajimos de un solo y lo queremos de un solo. Y tocaron el tema que lo paguen también. ¿Están de acuerdo ustedes que les den ese dinero de un 15% o un 20% de su capital? Ellos vinieron aquí, cuando nosotros venimos a hacer el contrato, ellos hablaron claro y dijeron que el capital que nosotros invertíamos ahí solo era para obtener ganancias. O sea que el capital ahí está, el de nosotros ahí está. No los van a salir con que, no, ya les dimos esto, ya recuperaron capital. No, eso solo son ganancias lo que nosotros nos han dado. Así que no vayan a salir con otra cosa. Bueno, estas son las declaraciones que han vertido los socios de Corium ante la molestia, pues luego de que este socio dijera ya que no se les está dando todo el capital más interés. Retorno con ustedes a los estudios centrales, pero me mantendré siempre informando cada instante para llevarles lo último que se está suscitando aquí en la sede de Corium en Choloma. Buenos días. Bien. ¿Podrían ir a traer el capital bien, también? Así están las cosas. Ojalá se sepan manejar todos los sectores involucrados en esto, porque es dinero, personas, la policía está ahí cuidando, pero no está fácil eso, porque las autoridades dicen que no es cierto que hay 2.500 millones que haya depositado Corium en las bancas. Lo dijo la Comisión de Banca, y hace unos días la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias también emitió un comunicado. El gerente de Corium es que dice que ese dinero está en los bancos. Pero primero se detectaron 300 millones y 60 y tantos ayer, que entiendo con eso están devolviendo parte, a nadie le están devolviendo todo lo que invirtió. No está fácil ese tema. Bien, vamos a la parte final del programa. Quiero agradecer a mis 5 invitados esta mañana. Licenciada Migdonia, sus conclusiones, gracias por haber participado, y qué le dice al pueblo hondureño, a los comisionados, a las máximas autoridades policiales, y también aquí está el licenciado Castañeda. No, primero, muchas gracias y por compartir el foro con ustedes, pero quiero dejar 3 puntos importantes. En primer lugar, que Honduras enfrenta diversos desafíos y problemas graves en materia de seguridad ciudadana, que incluyen, como ya dijeron, la alta criminalidad, la impunidad, la corrupción en las instituciones y la falta de confianza en la justicia, y sobre todo otros temas como la violencia de género y los conflictos de tierra.
Se requiere un enfoque holístico, y ya lo dijeron, que combine la prevención, la represión, la participación ciudadana, el fortalecimiento comunitario, pero también el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y se requiere además una política integral de seguridad, que ya decía, el tema de la prevención, control, rehabilitación y reinserción social. La participación ciudadana, fortalecer la justicia, capacitar a los policías en el tema, ya dijeron, de cómo el tema de policía comunitaria, eso va a ser importante, pero que nos enseñen a nosotros, a la sociedad civil, porque así lo van a ir aprendiendo, lo van a ir reteniendo. Yo, profesora de primaria, que me gusta enseñar, entonces que lo enseñen. Y luego, uno de los temas que también es prioridad es combatir la impunidad. Promover la confianza en las instituciones tiene que ver con una voluntad política, pero además con un acercamiento con la ciudadanía, con la participación ciudadana. De lo contrario, vamos a ver menos reducción de los delitos o reducción de las tasas, pero la gente va a seguir percibiendo que este es un país inseguro. Gracias. La licenciada Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comisionado José Donay Hernández. Sí, es importante establecer que las expectativas de seguridad suben el nivel y la sociedad reclama más altos niveles de seguridad, porque usted puede ver el ejemplo de países donde hay, digamos, una limitada incidencia, que cuando sucede un hecho se asombran. Entonces esto está pasando en el país. Como los hechos también se están reduciendo, esto implica que el ciudadano también tiene esa percepción. Tenemos un cambio de entorno también, y aquí vamos a lo que decía Rudolf Giuliani de las ventanas rotas. Si nosotros observamos todavía, no hay un cambio, y aquí es la integralidad, cómo cambiamos también los entornos. Por ejemplo, usted vio cómo cambió el municipio de Cantarrana, totalmente, cuando no era conocido, hoy es conocido y todo el mundo quiere ir. ¿Por qué? Porque hay un cambio de entorno. Y hablaba ella de la licenciada Migdonia, de la seguridad humana. No solamente hay que vernos enfocados en la seguridad física, falta la seguridad económica, la alimentaria, la salud, el ambiental, la personal, la comunitaria también, y la política también, que implica también que debemos de tener. Y para nosotros la mejora que habla el licenciado Castañeda es porque nosotros también tenemos ese fortalecimiento en mejorar nuestras capacidades profesionalizando. Por ejemplo, hoy, en los últimos días, se está trabajando en el diseño y se está preparando a nuestro personal en el diseño y elaboración de proyectos para preparar todo el plan anual de proyectos que hay para el año. Eso implica también que hay una mejor gestión a nivel de nuestras autoridades, desde el señor ministro, el señor director general y todos los mandos intermedios, para poder identificar verdaderamente esos proyectos que van a venir a fortalecer la institucionalidad, que tengan esa viabilidad, que tengan pues esa necesidad y que sean pertinentes también. Entonces, para nosotros es importante también el fortalecimiento institucional, que tiene un valor agregado y tiene un valor público que va directamente al ciudadano. Muchas gracias. El comisionado José Donay Hernández, director nacional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Licenciado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ACJ. Bueno, siempre contento de estar y ser parte de estos debates de altura, reflexivos, pensando en la gente, en la necesidad de seguridad que existe. Mi respeto para ustedes por su vocación, su responsabilidad, su trabajo. Igual para el señor general director, que sabemos que él le ha dado un enfoque distinto, ¿verdad? Operativo, trabajando en campo, y eso creo que da esa sensación de que ustedes sí quieren hacer cambios, sí quieren lograr mejores cosas por el país. Lamentablemente, pues, por temas políticos, muchas veces esas acciones se ven manchadas, se ven pues debilitadas, y ahí es donde nosotros hacemos el llamado. Se necesita ese fortalecimiento integral de las instituciones del sistema de justicia, necesitamos cambios, tenemos que darle sostenibilidad a lo bueno, mejorar lo malo, ¿verdad? Y atender esas recomendaciones. Creo que hoy ha quedado claro, y en conclusión, que Honduras ya no necesita de más estudios y diagnósticos en materia de seguridad. Ya estamos sobrediagnosticados. Ya se sabe cuál debe ser la ruta, cuál debe ser el cambio y las acciones que se deben de emprender.
Y por último, el estado de excepción, pues definitivamente es algo que no debe de continuar. No podemos seguir bajo una restricción de derechos y garantías. Es injusto, es impropio y el Estado debe estar para garantizar y protegernos. Y en ese sentido, pues esperamos nosotros que estos meses que le quedan a la administración, ¿verdad?, puedan haber resultados tangibles, efectivos, y que los próximos que vengan, ¿verdad?, mantengan lo bueno y mejoren pues lo que no se ha podido fortalecer. Gracias, licenciado Castañeda. El comisionado David Leonardo Ortega Paguada es el director de la Dirección Policial Antimaras y Pandilla contra el Crimen Organizado de Ipanco. Gracias a los panelistas por este espacio de opinión que tuvimos el día de hoy por la mañana. Me quedo con dos palabras: la resiliencia y la empatía. Es necesaria para tener estos abordajes siempre sistemáticos. Y las cifras que se han alcanzado hasta el día de hoy, lo que nos deja una serie de retos y desafíos a futuro. A seguir construyendo, a seguir mejorando, a seguir trabajando por el ciudadano de a pie, por el ciudadano que cada día pues siente alguna amenaza o siente ese fenómeno de inseguridad. Para eso estamos, para servir y proteger, y como decimos en Ipanco, todos juntos contra la extorsión. Gracias. Cerramos con el comisionado general, don Robert Alberto Maradiaga. Sí, alguien decía, ¿verdad? Si quieres cosechar a 3 meses, siembra una mata de maíz. Si quieres cosechar a 10 años, siembra un árbol. Y si quieres cosechar a 30 años, educa una población. Así que la educación es bien importante. Honduras, la célula de nuestra sociedad es la familia. Y yo creo que ahí es donde vienen a dar todos los golpes, en la familia. Las extorsiones, los homicidios, los asesinatos, los robos, es en la familia. Así que yo quiero dirigirme a usted, padre de familia o madre, que eduquemos nuestros hijos, porque a veces, ¿sabe cuál es el gran desmadre que hay en esta sociedad? Por la irresponsabilidad paternal que hay hoy en día. Nosotros a veces ni siquiera conversamos con nuestros hijos, no les hablamos, no los orientamos, le dejamos todo a la televisión, le dejamos todo al cine, a la novela. Por favor, nosotros vemos cómo está nuestro país, los jóvenes están sufriendo hoy en día mucha violencia. ¿Por qué? Porque nosotros no los orientamos. Al final creo que nosotros vamos a tener que pagar una cuota por esa irresponsabilidad que nosotros mostramos. Así que dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Por favor, nosotros que ya somos adultos como padres, hablemos con ellos en la noche, antes de acostarnos, ¿verdad? O en la mañana o en el día, pero reunámonos, porque hay padres que ni siquiera para alimentarse ni en la comida se reúnen con sus hijos. Así que debemos nosotros de orientar nuestra familia, de amar nuestra familia, de trabajar por nuestra familia con palabras, con amor. Así se puede transformar el corazón y orientar un buen joven para que le sirva a esta sociedad y no tener que enfrentar después a la Policía Nacional o al crimen organizado o a la delincuencia común. Somos nosotros los que debemos de educar nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Bien, gracias a todos. Disculpe porque no he podido leer todos los mensajes que ha enviado la gente. Creo que la policía hace un buen papel. Me ha gustado la actitud del licenciado Castañeda aquí, de la licenciada Migdonia, que han reconocido las cosas buenas, y así debe ser. Obviamente, como en todos los gremios, todavía hay policías que se portan mal y deben ser castigados, pero hay que ayudar a la policía haciendo denuncias. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.